Las campañas de responsabilidad social corporativa tienen como finalidad precisamente el reportar a la sociedad una parte de ese beneficio emocional que tú recibes en tu trayectoria, en tu ámbito profesional. Y se incluyen en las campañas de comunicación porque es una manera también de reforzar esa identidad de marca. Los desayunos solidarios fue una iniciativa que cuando la pusimos en marcha teníamos muy claro que lo hacíamos 100% para estar al lado de la sociedad alicantina. El ADN de CIMA es un ADN alicantino, apostamos y creemos en ello y por eso también creemos en el apoyo local, en esa responsabilidad social de proximidad. Que no nos olvidemos de que la responsabilidad social corporativa no es una acción y ya al año y cumple, como decíamos al principio, sino que es una cadena y esto es el primer eslabón de otros muchos que tienen que volver a unirse a los anteriores para construir pues, un engranaje lo más eterno posible. En la Cima, con Javier Llorens, conectando marcas y personas a través de las ondas. Hoy, en el último episodio de la temporada 1 del podcast En la Cima, recibimos otra vez a María José Marcos para hablar sobre el tema de las campañas de responsabilidad social corporativa. Vamos a descubrir pues, qué son, para qué sirven y cómo una empresa lo puede adaptar en su estrategia de comunicación. Así que, MJ, bienvenida de nuevo al podcast. Muchas gracias, un placer. Antes de empezar con lo que es todo el tema que vamos a tratar hoy de las campañas de RSC, tenemos la pregunta del invitado anterior que te ha dejado para ti. Me llama la atención de María José, aparte de su buen talante, su buen rollo, es la capacidad de trabajo que tiene, que cómo lo hace, porque aparte de compaginar la vida laboral con la vida familiar, la verdad es que le da tiempo a todo. La verdad es que la admiro desde ese punto de vista, porque yo no consigo organizarme de esa forma para que me cunda tanto el tiempo. A ver, primero tengo que decir que me honra y para mí es todo un cumplido viniendo de una persona y de un gran profesional como es Carlos Arcaya, que yo le tengo una admiración máxima desde hace muchísimos años. Para mí es un referente del periodismo no solamente en Alicante, sino a muchos niveles. Entonces, dicho esto, Carlos, es una pregunta un poco complicada. Creo que el secreto, si se puede decir de alguna manera, al final son las ganas. Las ganas y el compromiso. El compromiso, yo soy una persona que si me comprometo con algo voy hasta el final, lo cual tiene su parte positiva y negativa, es decir, las consecuencias cada uno las sufre en su propia persona, pero el compromiso creo que es la base y es la clave para poder llegar a todas las cuestiones de la vida que te hacen feliz, que fíjate, esa es otra clave también especial, que es la motivación. Y teniendo motivación por algo y la conciencia del compromiso, puedes llegar, no voy a decir hasta donde quieras porque tenemos un límite y debemos tenerlo, no podemos tampoco, hay muchísimas, yo creo que si todos pensamos en aspectos de nuestra vida o cosas que nos gustaría probar, hobbies o retos profesionales, hay 1.000.000, pero sí que es verdad que hay algunos que llaman especialmente la atención, estos que parece que te tocan ahí en el corazoncito o en la cabeza, ¿verdad? Y te dicen, quiero que me hagas ser real. Y con precisamente esa motivación y ese compromiso, pues además encaja muy bien en la línea del tema de hoy del podcast. Sí, pero sí que es verdad, antes de entrar en las campañas de RSC, que no solo con el compromiso y la motivación te puedes organizar también como lo haces tú. Tiene que haber trabajo detrás. Trabajo, venga, ya estamos desvelando trabajo y sacrificio, es verdad, sacrificio. Pues vamos a empezar con el tema que hemos venido hoy a hablar, son las campañas de RSC, así que yo creo que podemos empezar por el principio y es que nos expliques qué es una campaña de responsabilidad social corporativa y qué papel tiene en las empresas. Pues la responsabilidad social corporativa, que ahora mismo es una terminología que utilizamos afortunadamente bastante y que está muy presente en las campañas de comunicación, hace unos años, y no tantos, era algo bastante extraño. Cuando planteábamos a un cliente hacer una acción de responsabilidad social corporativa, te preguntaba, ¿pero esto qué es? Y le explicabas que al final consiste en, si tú tienes una empresa que se dedica al sector X, intentar encontrar en tu entorno social algún colectivo o asociación a la cual tú le puedas reportar de manera altruista algo de lo que tú ofreces para conectar.
Y la respuesta siempre solía ser, pero colaborar, ¿esto cuánto dinero hay que dar? No se trata de dinero, se trata de conexión. Y hace tiempo costaba, hace unos años costaba mucho y ahora afortunadamente cada vez las empresas son más conscientes de que vivimos en un mundo global en el que tenemos que estar conectados con esa otra parte, no solamente con la parte laboral, sino la parte extralaboral y la parte social. Y las campañas de responsabilidad social corporativa tienen como finalidad precisamente el reportar a la sociedad una parte de ese beneficio emocional que tú recibes en tu trayectoria, en tu ámbito profesional. Y se incluyen en las campañas de comunicación porque es una manera también de reforzar esa identidad de marca. ¿Qué tiene que plantearse una empresa para poder incluirlo? Porque claro, al final esto es un poco la teoría, pero luego a la hora de incluirlo dentro de la comunicación, ¿en qué momento, cada cuánto se tiene que hacer una campaña de RSC? ¿De qué manera lo puedes exponer? O sea, hacer algo cíclico, es decir, todos los años hago X acción y siempre la misma pero cambiando una asociación, ¿o? Yo creo que esa parte debemos dejarla ya, porque cuando intentamos hacer algo cíclico, cuando hacemos un hito que se repite todos los años de manera cíclica y más o menos similar, lo que estamos comunicando es lo siguiente: estoy haciendo esto porque toca. Ya. Y no es la esencia. La responsabilidad social, la propia palabra lo dice, es responsabilidad. Cuando uno es responsable tiene que ser analítico y crítico. Es decir, las acciones que hacemos las hacemos porque queremos llegar a un sector de la sociedad que sentimos que en un momento dado también nos aporta a nosotros. Por tanto, esas acciones se diseñan o deberían diseñarse cada año ad hoc, de manera diferente, personalizada, cambiando, ampliando el espectro de actuación, porque solo de esa manera cumplirás el fin. Si queremos ser solidarios, ser colaborativos, tener una conexión real con la sociedad que nos envuelve, no podemos limitarnos a voy a dar X cantidad de dinero o voy a participar en este evento que todos los años es el mismo. Entonces, eso no es responsabilidad social corporativa. Claro, para eso no montas ningún evento ni nada, directamente donas a la asociación X el dinero y fuera, ¿no? Incluso las asociaciones lo que te piden hoy en día también es que tengas una implicación personal, y por eso en la responsabilidad social corporativa hay detrás, estamos hablando de humanos con humanos, sentimiento con sentimientos. Hablamos de sé que es una palabra que he repetido varias veces, pero que la realidad es la conexión entre personas. Y las propias asociaciones, y ahora pondremos si quieres algún ejemplo real para que lo podamos ver más claro, te piden compromiso. Y el compromiso no es un talón. El talón ayuda, desde luego, ¿eh? El talón ayuda porque eso puede hacer que se efectúen ciertas acciones. Pero el compromiso es algo que no tiene valor y tiene un gran valor. Al final también imagino que las asociaciones y fundaciones con las que se colaboran buscan la parte también de visibilizar no solo el trabajo que hacen, sino también, pues en ese caso, una enfermedad o un tema concreto, ¿no? Realidades que están ahí. Y la responsabilidad social tiene, y por eso se vincula a las empresas, porque parece que de un tiempo a esta parte, inicialmente era así, se separaba mucho la parte profesional, empresarial del mundo, tal cual lo concebimos, un mundo en el que, como dices, hay enfermedades, hay situaciones de todo tipo, hay diferencias entre familias con unas posibilidades económicas y familias que tienen otras posibilidades económicas, es decir, hay realidades 1000 que te rodean, pero como tú estás en una empresa, esas realidades están al margen. No. Las empresas viven en una sociedad y en esa sociedad hay muchas realidades que tenemos que tener presentes. Y precisamente este tipo de estrategias lo que hacen es que nos abren los ojos de cara a ellas y, por supuesto, también nos hacen ser participativos y activos en cuanto a intentar cambiar un poco, en la medida de lo posible, o mucho, en el mejor de los casos, dichas realidades. Siempre es mejor tener compatibilidad en los valores de la empresa con la asociación, ¿no? Imagino. Es recomendable porque de esta manera se genera un ecosistema mucho más propicio a hacer cierto tipo de acciones. Y ponemos un ejemplo. Si yo soy una empresa que me dedico a la climatización, por ejemplo, siempre voy a estar más sensibilizado con los temas medioambientales, aunque por supuesto podemos apoyar a otro tipo de colectivos de otra índole, que por ejemplo si soy una empresa que se dedica pues por ejemplo al ocio y que quizás pues ahí pongo el foco en los colectivos familiares, niños, claro, etcétera. O sea, es preferible que exista esa conexión porque las acciones van a ser más naturales, va a ser todo mucho más orgánico. Claro, y no se va a percibir como que la empresa
hace eso simplemente por quedar bien, ¿no? Y hacer un acto social, pero sin más. Exacto, de hecho las propias empresas dentro de su manual de identidad saben perfectamente qué acciones están enfocadas a potenciar esa imagen. Si nosotros de repente somos una empresa del sector inmobiliario y estamos haciendo una acción con un colectivo que a priori resuena un poco chirriante porque se aleja un poco de lo que es nuestra imagen, esto puede generar una confusión y se aleja de la identidad de marca. Por tanto, la responsabilidad social corporativa debe realizarse, por supuesto que sí, pero siempre alineada con esos valores de la marca en cuestión. Aquí en Grupo CIMA llevamos 3 años, este 2026 es el tercer año que se hace la campaña de responsabilidad social corporativa. ¿Qué beneficios le ha dado a la empresa el hacer estas acciones? Más allá, como hemos dicho antes, del tema económico, que es un tema totalmente secundario, pero ¿qué beneficios le ha aportado y también qué feedback habéis recibido de las asociaciones con las que habéis colaborado? Desde Grupo CIMA, como bien dices, dentro de además de nuestra política o comunicación interna, mejor dicho, los desayunos solidarios fue una iniciativa que cuando la pusimos en marcha teníamos muy claro que lo hacíamos 100% para estar al lado de la sociedad alicantina. El ADN de CIMA es un ADN alicantino, apostamos y creemos en ello y por eso también creemos en el apoyo local, en esa responsabilidad social de proximidad. Cuando empezamos los primeros desayunos, que además es una acción muy bonita que nos gusta especialmente y de la cual nos sentimos orgullosos porque hacemos en colaboración con uno de nuestros clientes más especiales, que es Grupo El Castillo. Los desayunos se realizan en la Villa Universitaria, por tanto es una responsabilidad social compartida, con lo cual se multiplica el valor a todos los niveles. Cuando ponemos en marcha esta iniciativa el primer año, que fue a favor de Aspaño, la Asociación de Padres y Madres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana, tuvimos un feedback más que positivo. Primero, la gran acogida que tuvo por parte de empresas, otras empresas del sector, colectivos de todo tipo, sociales, deportivos, empresariales, particulares. Muchísima gente vino a arropar esta iniciativa, que además se estableció en horario diurno, precisamente como un acto más de trabajo, que obviamente sabíamos que estaba focalizado 100% social, pero queríamos facilitar precisamente que la gente pudiera venir. Y además tuvo un valor importante divulgativo y emocional. Porque dentro de esa jornada, que además aunaba yo creo que todos los elementos que nos gustan, ¿no? en el sector de la comunicación, que es la parte de networking, y luego también ese momento en el que hicimos una mesa redonda, una tertulia con voces de la propia asociación. Recuerdo especialmente que tuvimos al presidente de Aspanion, tuvimos a la psicóloga de Aspanion y tuvimos a 2 adolescentes, 2 chicas que visibilizaron la enfermedad a través de su propio testimonio en directo. El hecho de que fueran adolescentes y el hecho de que fueran mujeres no fue casual, sino causal, como se suele decir, porque además el cáncer en la adolescencia está más apartado y no se le quiere dar tanta visibilidad como, por ejemplo, se le da al cáncer infantil. Y es muy duro, porque la enfermedad es dura de por sí, pero en la adolescencia, en un proceso de cambio, en un proceso en el que tú estás encontrando tu sitio, que sientes que pierdes o te distancias de tu grupo de amigos por la realidad hospitalaria y de la propia enfermedad, escucharlo en la voz de estas 2 mujeres que nos dejaron a todos absolutamente rotos, pero sobre todo conscientes de lo que estaba sucediendo, eso resume perfectamente la esencia de la responsabilidad social corporativa. Y si tú haces ese tipo de acciones en tu empresa y no consigues ese resultado, debes cambiar la estrategia. Que ese momento en el que nosotros apoyamos a esa asociación, que esa asociación tiene su momento divulgativo, la recaudación también para sus proyectos, que de ahí se hagan otros proyectos con otras empresas, y que no nos olvidemos de que la responsabilidad social corporativa no es una acción y ya al año y cumple, como decíamos al principio, sino que es una cadena y esto es el primer eslabón de otros muchos que tienen que volver a unirse a los anteriores para construir pues, un engranaje lo más eterno posible. Volviendo un poquito a la experiencia que has dicho tú de los desayunos, qué importante es que la gente que tiene la propia enfermedad sea tan valiente como para ponerse delante de un micrófono y le explique a la gente lo que ocurre en el día a día, porque muchas veces como que no queremos mirar a los problemas, a las enfermedades, porque como lo vemos muy lejos y no nos toca, pero en el momento que tienes un familiar o tú en tus propias carnes lo vives, es como que de repente te das cuenta y es esa manera, ¿no?, que decías tú de conectar con la gente que por desgracia tiene ese problema y con la gente que en este caso, pues tocando madera, no lo tenemos.
y somos muy afortunados. Pero que podemos tenerlo. Pero que podríamos tenerlo, efectivamente. En cualquier momento. Y que le damos mucha importancia aquí encima a que los propios protagonistas puedan explicar lo que has dicho tú, ¿no? En este caso, dos adolescentes que en pleno proceso de conocerse a ellas mismas tienen que lidiar con todo lo que es ir cada 2 por 3 a un hospital o que le tengan que medicar bastante fuerte y se pierda a lo mejor clases y le toque repetir un curso. No hacer su vida de adolescente, de experimentar, de crecer, de hacer locuras, de hacer lo que toca por la etapa en la que están viviendo. Eso es vital, ¿no? En los proyectos de RSC imagino que es vital para cualquier campaña. Es vital que estén los protagonistas presentes porque deshumanizar una realidad es como, no sé, es quitarle la esencia. Es como si al agua le quieres quitar el agua. Ya. Es imposible. Y en este caso es muy importante porque, fíjate, te estaba escuchando y me estaba acordando de algunas respuestas que hace años ciertas empresas me han dado a mí en este caso, cuando planteábamos hacer acciones de responsabilidad social y decían, es que a mí no me gusta hablar de enfermedades, eso es muy negativo. No se trata de hablar de enfermedades, se trata de rescatar esa realidad que tenemos al lado, que como bien has dicho, ahora no la tenemos, pero claro. Hoy sí la tenemos, o siempre conocemos a alguien que pueda estar, y aunque no conociéramos ni la tuviéramos, está ahí, no podemos dar la espalda. Porque igual que en el día a día trabajamos de cara al mundo, hay que vivir también el resto de las facetas de cara al mundo. Y la responsabilidad social tiene como objetivo dar voz a todo eso. ¿Qué papel juegan aquí los medios de comunicación? Al final son un altavoz tremendo para este tipo de campañas. ¿Cómo consigues que los medios tengan ese interés por una campaña de responsabilidad social corporativa? Es muy importante que estén vinculadas. Y los medios de comunicación es cierto que son un gran altavoz, los necesitamos siempre para todo, para comunicar cualquier aspecto, pero sobre todo este. Y ellos también están muy comprometidos y solidarizados con esta cuestión. Y es verdad que ellos son unos grandes aliados por una cuestión, porque son conscientes de cuando una marca o una empresa hace este tipo de acciones, es decir, cuando tiene integrado, fíjate, ya no realiza una acción de responsabilidad. No, cuando tiene integrado en su ADN o en su estructura de comunicación de su propia empresa una campaña de responsabilidad social, le dan máxima prioridad. Y le dan visibilidad por 2 motivos. Primero, porque es necesario, porque no están dando visibilidad a la empresa, están dando fuerza a la asociación, al proyecto que se apoya. Y también porque están generando un ejemplo público de cara a otras empresas. Mirad Sociedad Alicantina, la empresa tal está apostando por esto. Por favor, hagámoslo todos. Porque esas sumas de aportaciones por cada una de las empresas, Alicante tiene un tejido empresarial increíble. Además, en sectores muy diversos y muy complementarios. Si generamos ese esfuerzo, si generamos ese ejemplo, el resultado, bueno, ojalá en breve no tuviéramos que estar diciendo las campañas de responsabilidad social corporativa son... No. Que lo tuviéramos tan asumido, claro, que lo tuviéramos muy asumido como para no tener ni tan siquiera que mencionarlo. Además también creo que es hasta incluso justo, ¿no? Decir, oye, la sociedad me ha puesto en este nivel, aunque haya gente que no te conozca, da igual, o sea, una parte de la sociedad donde vives... Absolutamente. Te ha hecho que tu empresa suba hacia arriba, pues es una manera también de compensar y devolver, ¿no? Ese favor, entre comillas, que ha hecho la sociedad, o una parte de la sociedad, en ponerte ahí arriba para devolverle ese favor a través de estas acciones. Cierto. Es un qui pro quo, es justicia, es muchas cosas. Pero sí, es justo que también seamos conscientes de que estamos aquí no por casualidad. Pues ha sido un placer tenerte por aquí en el cierre de esta primera temporada de En la Cima. Así que muchas gracias por haber venido. Es un privilegio. Yo agradecida y bueno, tendremos más, ¿no? Sí, habrá una segunda parte, entonces el ascenso hacia la cima. Muchas gracias.